lips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier, you go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your Verás Viñas químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, reside en Buenos Aires, nos habla hoy desde allí, bueno, reside allí cuando no está viajando. Y Javier Sampedro, doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Espera, Javier, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, aquí no sé si se nota en la voz, yo tuve un pequeñito virus esta semana, pero creo que está recuperado. Pues bueno, por aquí también hay mucho virus en la redacción, es una cosa ¿Ah, sí? global. Hablando de cosas globales, no es habitual que noticias científicas estén en entre las más leídas en los periódicos y ha pasado Javier en El País esta semana. ¿Será porque tenía, yo qué sé, alguna palabra clave entre medias? Britney Spears o algo así. No, en este caso, aunque sí, para que una noticia científica llegue a estar entre las más leídas del país, por ejemplo, tiene que tener algo como una palabra clave, sí. Hay casos, bueno, conocidos como la palabra orgía, por ejemplo. ¿Y dónde cuelas la palabra orgía en una noticia científica? Como yo lo hice una vez, una orgía volcánica ¿Qué agenda tienes? exterminó a los dinosaurios. Lo que haga falta para conseguir clics, ¿no? Número 1, se puso número 1. Pero, hombre, grandes noticias científicas, el genoma humano, el bosón de Higgs, las ondas gravitatorias, todos los medios empezamos a hablar de ello, la gente quiere saber y se lee mucho. En este caso En este caso es una sonda que ha ido al Sol, ¿no? Si hubiera ido a Marte o a Saturno, seguramente nadie hubiera hecho ni caso, porque ya hay dos sondas que se han salido del sistema solar, ¿no? O sea que en esa dirección ya no impresionamos mucho. Pero esta, claro, es lo que más se ha acercado al Sol nunca. Y eso de mandar una sonda al Sol suena un poco a chiste, ¿no? De hecho hay un chiste famoso que no voy a contar porque luego no os reís y me siento fatal. Pero no, ahora tienes que contarlo. Es un chiste de beocios. Aquí solemos decir leperos, pero yo prefiero contarlo con los beocios. Los beocios dicen, todo el mundo ha mandado cohetes a la Luna y a Marte, nosotros vamos a ir al Sol. Y le dicen, pero ¿cómo van a ir al Sol? Se van a chicharrar. Y responde el beocio, como que vamos a ir de día. Me he reído no porque sea bueno, sino para que no te sientas mal. Por solidaridad más que otra cosa. Sí, o sea, realmente tiene lo de ir al Sol es como ingeniería. O sea, esta sonda Parker que han enviado, o sea, el simplemente hecho de que tenga como un escudo térmico que dices, bueno, a un lado puedes estar a más de 1000 grados centígrados, o sea, creo que resiste a como 1400 grados centígrados, y al otro lado, donde están los instrumentos de medición, estará solo a 30. O sea, esto ya a nivel de ingeniería es maravilloso. Después todo, es que el Sol claro, es que lo vemos allí paradito y parece como si fuera una fuente incandescente tranquilita que va enviando radiación, pero por lo que dicen los astrofísicos, esto está lleno de erupciones solares, hay ciclos magnéticos de 11 años que van cambiando toda la dinámica y claro, dependemos tanto del Sol que debemos conocerlo, porque si un día es una de estas erupciones es más grande de lo normal, pues nos va a afectar muchísimo. De hecho, las primeras observaciones que hemos conocido, ¿no?, esta semana han sido una sorpresa completa para los astrofísicos. La forma en que el llamado viento solar, que no es el viento que conocemos en la Tierra, es un viento formado por partículas ionizadas. La forma en que sale de la superficie solar puede ser parte de la explicación de algunas de las paradojas que no comprendemos ahora, como que la superficie, las capas más externas del Sol estén mucho más calientes que las más internas, ¿no?
O sea que lo que aprendamos ahí servirá para 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia y para todas las demás galaxias. Bueno, tenemos como siempre un número de teléfono para que hagan preguntas o que planteen cuestiones a Javier. Si tenemos un ratito al final, que no suele pasar, pero alguna vez lo conseguiremos, pueden llamar, pueden escribirnos o pueden mandarnos notas de voz al 638-855-349, es un número de WhatsApp, 638-855-349. Tiempo en el que la ciencia se ocupó de decirnos que la naturaleza es cruel y es despiadada, pero en los últimos años Internet se ha encargado de dar la impresión contraria. Supongo que vuestras redes también están plagadas de vídeos de especies que colaboran con objetivos comunes, madres que cuidan de sus crías, animales que atienden a otros que están heridos, vídeos de animales portándose muy monos, ¿no? Sí, gatos, ¿no? Los gatos son los principales protagonistas. Parejas de cigüeñas. Debe haber un interés antropológico, supongo, en humanizar a las especies animales. Yo creo que no podemos evitarlo, ¿no? Si tú miras a un perro, no puedes evitar sentir que hay alguien ahí al otro lado, ¿no? Tradicionalmente hemos pensado que esto era un punto de vista antropocéntrico y que no tenía ningún fundamento científico, pero estamos aprendiendo rápidamente que las bases neuronales que están detrás de nuestra conciencia existen en la generalidad de los mamíferos realmente, ¿no? Hace ya décadas, por ejemplo, que las emociones humanas, como el miedo, las estudiamos en ratones porque dependen de exactamente la misma estructura cerebral que se llama amígdala. Es de donde emana el miedo de un ratón y también el nuestro. Ningún ratón lee novelas de Stephen King, claro. Lo que hacemos nosotros es complicarlo todo con nuestro enorme córtex cerebral o corteza cerebral, esta capa más externa y arrugada, feísima del cerebro, que nos complica todo lo que hay por debajo de eso, ¿no? Pero en fin, las estructuras son básicamente las mismas, ¿no? Nuestras emociones, nuestra sensación de estar vivos, nuestra conciencia y nuestra capacidad de sufrir. En Radio Barcelona nos escucha Jaume Fatjó, que es etólogo, experto en comportamiento animal y es director de la cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal, Jaume? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿La naturaleza es tan amable como muestran esos vídeos virales de Twitter o es cruel y despiadada como imaginábamos antes? A ver, en general sí. Y si miráis, por ejemplo, tal como decíais, si miráis incluso el interés que ha tenido la ciencia en las últimas décadas, pues si tú haces una búsqueda y miras el objetivo, los temas que se trataban, pues hubo una época en que nos preocupábamos muchísimo por la agresión, el conflicto, los enfrentamientos, el comportamiento, digamos, que estaría en la esfera de la agresión, de la agresividad, ¿no? Y es importante para entender la dinámica de las poblaciones de animales, pero como os decía, si miráis en las últimas décadas, cada vez ha aumentado más el interés por fijarnos en la parte también positiva, es decir, no pensar que todo son jerarquías y sometimientos y enfrentamientos, sino que hay realmente lo que sustenta la columna vertebral de la mayoría, si habláis por ejemplo de mamíferos, ¿no? La columna vertebral de la mayoría de especies de mamíferos, las que viven en grupo, las que son gregarias, son las conductas afiliativas, las conductas, vamos a decir, de cooperación, de ayuda, incluso de consuelo. Pero es que incluso cuando se producen esos conflictos, lo que hemos aprendido es que en la mayoría de casos esos conflictos también se saben resolver sin que llegue la sangre al río. Tennyson escribió en un famoso verso: la naturaleza roja en diente y garra, ¿no? Y es un verso que hemos identificado con el darwinismo, ¿no? La lucha desgarrada y roja de sangre, ¿no? Por la supervivencia, pero claro, la naturaleza es muchísimo más que eso, ¿no? Sí, pues, sin embargo, Jaume sugiere que los animales son capaces hasta de negociar pactos, que en algunas especies es muy complicado. Sí, bueno, y a ver, un poco como decíais antes, ¿no? Hemos visto, porque además la etología, el estudio del comportamiento animal es una disciplina relativamente joven y al principio, pues bueno, dábamos por supuesto o se daba por supuesto que la mayoría de conductas que se veían en los animales eran mecanismos muy automáticos, mecanismos muy dependientes de reacciones que estaban establecidas, muy poco flexibles, y con el tiempo lo que hemos visto cada vez, conforme vamos estudiándolos más y más y más, hemos visto que son capaces que tienen procesos cognitivos o que tienen habilidades
habilidades que van muchísimo más allá de lo que se pensaba en un primer momento, que son muy sofisticados, realmente. Hay emociones que yo creo que sí que son muy evidentes, incluso en animales domésticos como los perros, ¿no? El miedo, decía Javier, ¿no? Pues es verdad que los animales huyen, pero emociones más sofisticadas o incluso comportamientos más sofisticados, y en particular queríamos hablar de uno, de la mentira, por ejemplo. Los animales son capaces de hacer trampas, de mentir. Sí, bueno, lo primero, si la definición que tenemos de mentira, ¿no? Dirías que es enviarle a otro individuo de tu especie, pero puede ser de otra especie, enviarle una señal, un mensaje deshonesto, es decir, que no tiene el significado que el otro pobre piensa que tiene. Es decir, tú lo que haces es darle una información que es deshonesta, para manipularlo, podríamos decir. Y también entraría dentro de la definición de engaño, que es una forma más sutil, pero que también ocurre en los animales. Ahora, si queréis, vemos ejemplos, pero habría otra forma de engaño, que es el no dar información relevante. Es decir, yo tengo una información que te podría ayudar y lo que hago es que la reservo para mí. Eso también entraría dentro de esta definición, podríamos decir, biológica de lo que podría ser. A ver, ¿pon algún ejemplo? Pues mira, y además un ejemplo que se estudió primero con primates y luego se ha comprobado que ocurre hasta con perros, ¿no? Y te explico cómo se hizo, cómo se estudió. El experimento que se hizo, en el estudio que se hizo, se colocaba un perro en una sala, entonces en una habitación, y en esa habitación había, imagínate, pues tres cubos, tres cajitas, tres cajas. Una tenía una comida muy buena, la otra tenía una comida, bueno, pues que para pasar, ¿no? Y la otra fast food, y la otra estaba vacía. Y entonces lo que se hacía era que el perro se encontraba en compañía de dos perfiles de persona. Una persona que era la cooperadora y otra persona que es la que llamaremos la competidora. Entonces, cuando el perro estaba con la persona cooperadora, si el perro le señalaba la caja con la comida más sabrosa, la persona abría la caja y le daba la comida al perro. Y la persona competitiva lo que hacía era que llegaba hasta la caja, abría la caja y se quedaba ella la comida. Pues lo que se vio es que los perros, en un principio, los pobres, pues claro, guiaban a la persona al sitio donde pensaban que estaba la mejor recompensa. Pero cuando finalmente el perro veía de qué iba la historia, lo que hacía era que cuando estaba en compañía del cooperador, evidentemente lo llevaba a la caja buena, pero cuando estaba en compañía del competidor, le señalaba la caja vacía. A la vacía, claro. Y si te lo vas a comer tú, pues vete a la vacía. Bueno. Sí. O sea que fíjate, también os ponía este ejemplo para mostraros cómo a veces el gran problema que tenemos en etología es que nunca llegas claro, no tienes lenguaje verbal, no puedes llegar a penetrar del todo en la mente del animal y tienes al final que inferir un poco lo que está pasando a través, pues, de estudios o de experimentos indirectos. Claro. Es que estaba escuchando porque esto implica, pues, como un grado de consciencia, o sea, superior al que le asumimos a algunos animales, ¿no? Sí. Y me pregunto hasta cuándo bajo, porque claro, en primates les podemos asumir, sí, pero dices perros también, o sea, y especies inferiores. Sí. Bueno, aquí es donde está es una de las preguntas más complicadas que tenemos ahora, ¿no? Porque hace unos años dábamos por supuesto, por ejemplo, que una langosta, por ejemplo, que un bogavante, pues no experimentaban dolor o no experimentaban sufrimiento, y ahora se ha comprobado que sí. Incluso ahora, pues, se indican una serie de formas de cómo se tienen que sacrificar estos animales cuando se cocinan. Distintas de echarlas al agua hirviendo. Efectivamente, es decir, que incluso, fíjate a dónde ha llegado, ¿no? Pero hablando, lo que me preguntáis, ¿no? Hablando del engaño, pues sí, también se ha visto que ocurre en especies inferiores. Mira, hay un ejemplo que es muy interesante con la sepia, ¿no? Que a veces dices, bueno, es que puede hacer una sepia, ¿no? Pues por ejemplo, lo que se ha visto es que hay sepias macho que cuando están, imaginaros, ¿no? Entre una hembra, ¿no? Y un macho dominante, un macho superior, lo que hacen es que se colocan en medio, la mitad del cuerpo que está en el lado de la hembra, en esa mitad del cuerpo adoptan un patrón de color típico del macho. Es decir, para decirle a la hembra, oye, estoy aquí. Pero por el otro lado, para que el otro macho no se enfade y no lo vea, adoptan el patrón de color de una hembra, para que el otro no sospeche nada.
Entonces, esta es una clara señal. Básicamente no se mojan, hay que decirlo. No, como de ciudadanos, casi. Exacto, es una clara señal de engaño. Lo que no sabemos un poco es si este engaño, es decir, qué grado de conciencia tiene el animal de lo que está haciendo. Claro. O sea, si es un automatismo, ¿no? Porque a veces ves comportamientos de estos que dices, te quedas pensando, ¿pero esto lo ha pensado? ¿O lo ha hecho adrede, digamos, o lo ha aprendido? ¿O es que, mira, tiene una programación genética que le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y es un automatismo? Es probablemente sorprendente, ¿no? Probablemente lo que tenemos son combinaciones de los dos mecanismos, dependiendo de la especie e incluso dentro de la misma especie, dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, os decía, en el caso de los perros, ¿no? En el caso de los perros hay un comportamiento que además está muy bien documentado, y es que hay perros que fingen una cojera para que los propietarios los cuiden mejor, ¿no? Aquí podrías explicar el mecanismo como simplemente una asociación que el perro ha descubierto por azar. Es decir, a lo mejor ese perro un día sí que tuvo una pequeña cojera, vio que los propietarios se desvivían y que lo trataban muy bien, y entonces el perro después dice, oye, pues mira, si levantas la pata, si aquí vas a 3 patas en lugar de ir a 4, aquí te cuida mucho mejor, pues ya está. Pero no olvidemos una cosa, que es que los humanos también mentimos inconscientemente. Sí, claro. Como se ha demostrado en experimentos de psicología experimental. Pones a un chico y a una chica, 2 voluntarios, ¿no?, a hablar 10 minutos, y el chico, sobre todo, está mintiendo continuamente para hacerse mejor, ¿no? Mejor de lo que es. La chica también miente, pero para hacerle a él que se sienta mejor, ¿no? Y después, cuando les enseñas los vídeos a esos 2 mismos jóvenes, se dan cuenta de que estaban mintiendo y habían sido inconscientes de ello, ¿no? Exacto. De todas maneras, sí que hay casos en donde hay una... A ver, es muy difícil pensar que no hay una premeditación, podríamos decir. Hay uno, a mí hay uno que siempre me ha sorprendido muchísimo, que ahora se ha descrito en gorilas también. Os pongo el ejemplo con gorilas, porque se ha visto en otras especies de primates, pero el de gorilas, bueno, pues se ha visto, imaginaros una hembra que está cerca de un macho dominante, otro macho que quiere estar con ella, pues lo que hacen es que sigilosamente y como quien no quiere la cosa, se apartan del lugar donde está el macho, se esconden detrás de una vegetación, y allí lo que hacen es, bueno, pues disfrutar un poquito de la vida, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esto pasa, es decir, que están claramente escondiéndose y claramente engañando al otro. Incluso yo recuerdo una anécdota que explicaba un primato, creo que la explicaba Frans de Waal sobre los chimpancés, y decía, bueno, que habían visto incluso una de estas situaciones que os describía, de un macho y una hembra escondiéndose de otro macho para poder tener relaciones sexuales, y lo que era ya sorprendente es que cuando habían acabado, los dos se reincorporaban al grupo por caminos diferentes. ¡Oh, qué bueno! Adulterio en estado puro. Exacto, para que no se los viera, digamos, volver juntos de la mano. Sí, sí. Oye, ¿y hay algún animal también que es capaz de hacerse el muerto, por ejemplo? Eso es mentir como un bellaco también. Sí, aquí sí que tendrías más aquí podrías hablar más de una relación o de una reacción que simplemente puede estar muy automatizada. Esto en muchas especies se ha visto, que sobre todo en momentos donde a lo mejor pues el animal siente que está en una situación en la que va a ser capturado por un depredador, y literalmente ves que el animal queda en un estado como si estuviera muerto. Esto sí que está descrito en muchos animales. O quizá paralizado de miedo, ¿no? Exacto, es una de las expresiones de miedo normalmente, ¿no? Es decir, o normalmente el miedo te hace huir, te hace enfrentarte a aquello que te produce miedo, o muchas veces lo que hace es que te paraliza. Y eso también lo experimentamos nosotros. Sí, claro. Oye, porque dices que si un extraterrestre llegara a la Tierra, lo que más le sorprendería es nuestra relación con los perros. Bueno, yo muchas veces lo pienso. Probablemente si viniera un zoólogo extraterrestre, lo que le sorprendería es decir, oye, 2 animales, 2 especies, que además se separaron evolutivamente hace aproximadamente 90 millones de años, 2 especies que han estado separadas millones de años, y han sido capaces de integrarse de la manera como lo ha hecho el ser humano y el perro.
porque además no es tampoco la imagen que teníamos de que una ha sometido a la otra. El entendimiento que tenemos hoy en día es que realmente es una simbiosis, ha sido una adaptación, digamos, mutua. Pues eso, cuando ves el grado y el grado, luego la comunicación que se establece entre perros y personas, los vínculos afectivos que se establecen, eso es realmente una anomalía en el buen sentido, ¿eh? Llamaría la atención, ¿no? Es algo que despunta, que sobresale si miras el reino animal. Oye, qué buena conversación. Jaume Fatjó, que es etólogo, es experto en comportamiento animal y es director de la cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Voy a seguir pensando en este perro que escoge la caja con la comida mala para el dueño, que luego se la zampa. Jaume, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Venga, hasta Gracias. luego. Y Javier Sampedro y Pera Estupiñán, abrazos. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.